Ahí está, estamos con Jorge Lafauci, periodista, licenciado en letras. Sí, licenciado en letras. Gracias por Profesor de venir. letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Trabajaste mucho como profesor también? No, ¿No? no trabajé mucho porque cuando yo me recibí, en 1973, yo ya estaba metido en periodismo, tenía una hija chiquita, me había casado y hice algunas cosas, pero yo estaba metido en el otro trabajo que me Claro. exigía todo. ¿Qué te gustaba Yo más? estaba trabajando, no, pero aparte ya era, es decir, no es que me gustara más o menos, a mí me gustaba mucho ser profesor y me gustaba mucho las letras, pero ya estaba metido en el periodismo, Claro, ¿entendés? claro, claro. Entonces, yo estaba trabajando en ese momento en la editorial Julio Cor y era redactor de TV Guía y fui director de TV Guía La Chiquita, Sí, yo te como conocí 15 ahí. años, Yo te conocí ahí, 15 me o 20 acuerdo. años, sí, claro. Sí, Aparte de Bailandia 2000, sí. Antena, 7 días, después pasé a Perfil, estuve en Semana, después hice Teleclick en Atlántida y Sí. después estuve en Televisa. Y en Televisa estuve hasta el año 2000. Cuando fue el quilombo, perdón, cuando fue Sí. el desastre económico, nos echaron, sacaron esa parte, yo me reciclé como pude y empecé ahí, ya maduro, en televisión y en radio. Claro, yo sí te Empecé, conozco, me acuerdo de la gráfica y que la gente que trabajó con vos en gráfica te adora. bueno, Primero porque muchas sabés gracias, mucho y que eras muy buen jefe. muchas gracias. Muchos colegas lo dicen. Después fui también presidente de APTRA 3 veces. Estuviste en Aptra. Sí, o sea, tengo una carrera muy larga que empezó hace muchos años en una editorial que ya no existe. Ajá. Editorial Sopena, los ¿Te diccionarios. acordás, Opera? El último Cierto. año de Maribel y de Leoplan. Así que Maribel, imagínate. sí, me acuerdo. Eh, y, eh, y empezaste, bueno, vamos a hablar de tu libro, vamos a mostrarlo para los que no lo vieron. Se llama eh, Un siglo de secretos en el El espectáculo, espectáculo, por Editorial Jorge Planeta. de Planeta, que le agradecemos que nos envió el libro. Eh, Son secretos, no es chusmerío, son secretos, es historia No, del yo espectáculo. intenté, es una cosa un poco difícil la que intenté yo. A mí me llamaron hace un año y medio, me llamó Nicolás Miguelés, que tenían interés en que yo hiciera una persona que trabaja adjunta a la editorial, un libro que llegara hasta bailando con él, por Sí, mi sueño. Yo después tuve una reunión con él y con la directora, esto fue largo esta negociación, y la directora dijo, no, yo prefiero que sea hasta los años 80, todas las figuras que ya no están, DJ, Porotania. Y yo contesté, sí, pero yo no los conocí poco, porque yo empecé en los 60, a finales de los 60, claro. pero tengo referencias de las otras décadas. Entonces cuando yo me fui a mi casa, dije, queda muy corto esto. Entonces me puse tipo en la universidad a planear qué iba a ser el libro. Entonces pensé, yo nací en la década del 40, empiezo en el 40 con las cosas que yo me informé después que pasaban en ese tiempo. Claro. De ahí la pelea de Eva Duarte y Libertad Lamarque y Sí, todo que la eso. contás. Todo. Y todos los que pasaron, los que no trabajaron con Perón y los que después fueron prohibidos por la caída de Perón. Sí. Entonces decidí hacer antes un prólogo, porque abarcar todo el siglo XX, desde 1900 hasta el 2000. Entonces, hice un prólogo, al final de todo, que abarca desde 1900 con los hermanos Podestá, hasta 1935, fines del 40, con el apogeo y muerte de Gardel. Sí. Y todas las figuras que surgieron, los teatros que se inauguraban, las visitas que teníamos, la moda en las boates, en todas esas cosas de miscelánea de principios de siglo. Entonces después sigo con la década del 40 y bueno, y así arranco década por década, los movimientos políticos, las prohibiciones, las costumbres, las parejas desparejas, la droga, todas cosas que pasaron en ese tiempo, hasta el 2000. Pero entre capítulo y capítulo histórico, donde yo me inserto, por ejemplo, en la década del 60 en el periodismo, cuento todos los avatares que pasé y todas las anécdotas que me acuerdo, también cuento cosas que me contaron de antes. Claro. Entonces tengo todas las parejas que vivían en México en los 50, Sandrini, Tita Merelo, Hugo del Carril, Ana María Lynch, Discepolo y Tania, y a partir de eso cuento un montón de cosas, de todas las cosas que me enteré o que vi o que juzgué. Pero entre capítulo y capítulo histórico hay una figura de leyenda que a mí me interesó,
Entonces aparece Tita Merelo, Sí. aparece, qué sé yo, Libertad Lamarque, aparece Amelita Vargas, que yo la veía cuando era de chico y la conocí hasta hoy, aparece Mariana Walsh, Manuel Puig, Graciela Borges, te dije Susana y Mirta, Soy Mirta. Sandrini, Roberto Galante, que fue amigo, bueno, Eva Duarte, todas las figuras que cuando estuvo en Cine, todas las figuras de Miguel de Molina, tiene un capítulo especial, todas las figuras que fueron importantes en el siglo, para mí, quizás algunas quedaron afuera, será para otro libro, pero lo que pasa es que no me entraban todas. No, claro. Eran las que yo tuve más cercanía, ¿entendés? Por ejemplo, Leonardo Fabio, Mercedes Sosa, Sí, sí. Alejandro Romay. Sí. Hay una historia que contás de Romay con García Ferré, puede ser, de un Sí, proyecto que nunca se concretó. Eso fue una cuestión interna. Resulta que yo era redactor, no, era director de Editorial Abril, y me llaman, y estaba en Klein, que en ese momento era Editorial Abril, y me llama Alejandro Romay, que quería hacer una revista paqueta, tipo gente, de espectáculos, y quería que la creara y la dirigiera yo. Para mí era una oportunidad, porque me dijo, nos asociamos. Imagínate, yo Claro. que siempre fui, hasta hoy, nunca trabajé en medios oficiales, siempre fui contratado. Sí, claro. Pero me dijo, pero necesito tener una redacción de soporte. Yo pongo las cámaras, la publicidad, y hay una persona que tiene que poner la redacción. Y a mí se me ocurrió, porque era amigo, Manuel García Ferré, que había trabajado mucho en la editorial con Anteojito, yo no, pero era vecino mío, Claro. me llamó varias veces para trabajar. Y me dijo, ay, pero no, nos odiamos desde hace 20 años. O estamos enojados desde hace 20 años. Entonces yo fui a ver a García Ferré, me interesó mucho el proyecto, pero yo tenía que limar las asperezas. Y los volví a juntar después de 20 años, a Romay y a García Ferré. Y en realidad quedó, no te digo una buena relación, pero dijeron, vamos con el proyecto para adelante. Yo hice el mano de la revista, trabajé como un negro, y me llamaba Ferré, y cuando empezamos. Pero Romay no empezó a no contestar. Claro, porque Romay se entusiasmaba con algo, pero después se olvidaba por la televisión. Ah, claro. Entonces yo lo llamaba y decía, tenemos que hablar la semana que viene. Y así pasaron 6 meses. Claro. Entonces en ese momento recibí una propuesta de Editorial Atlántida para hacer una nueva revista que era Teleclick. Entonces los llamé a los dos y dije, miren, como esto no se concreta y siempre se posterga, voy a hacer esta revista. Romay me dijo, bueno, pero mientras no se metan conmigo, sí, hacela. Bueno, Ah, claro. después hubo problemas con Romay y la revista, muchos, de Atlántida, porque Atlántida estaba en contra de Romay, a favor de Telefe. Claro, porque era, me parece, tiraba más para Telefe, Teleclick. Era como el Norman Howard Era de Telefe. Telefe Click. Claro, sí. Te lo digo porque cuando yo, Sí. bueno, después te Yo cuento. la compraba la revista. Después te cuento, era una revista muy bien hecha, pero no me quiero ir del tema. No. Entonces, el que se ofendió fue García Ferrer. Ah, mira. Dijo, ¿cómo? Se va a una editorial y no viene conmigo, pero si no se concreta la parte de Romay, y usted no lo llama también a Romay, ¿cómo hacemos? Bueno, después se solucionó y todo, pero no hubo nunca esa revista. Nunca salió. No se llegó a hacer. Claro. Entonces, te decía, Romay era Canal 9 Sí. y la revista era de Atlántida. Y Atlántida estaba totalmente bancando, eran socios de Telefe. Ponían en el apogeo de Telefe, ponían los ratings de Telefe primero. Entonces empezaron, en una cuestión que a mí me molestó mucho, yo terminé yéndome por eso, Sí. fue horrible. La gente de Atlántida, no voy a dar nombres, están en el libro, empezó a tirar dardos contra Romay. Ah. La primera etapa de Atlántida, de Teleclick, que habíamos logrado, Marita Otero, que era mi segunda, y yo, Sí, divina, era Marita. Susana Jiménez. Sí. Entonces, cuando hacemos el reportaje y todo, sin consultarnos a nosotros, los directivos de Teleclick, de la editorial Atlántida, ponen, Susana pierde. Sí. Yo me quería morir, Susana se ofendió. Romay me llamó para decirme de todo desde Europa, ¿cómo va a decir Susana pierde en el rating si estaba primera? Claro. Era una estrategia de Atlántida para que Susana apretara a Susana, que dejara a Romay y fuera a Telefe, y así fue. Ah, mirá. Así fue, mirá, fuimos a pedir disculpas, Marita y yo,
Susana, la cuestión que Telefe hace un gran proyecto y se la sacan a Romay. Entonces yo me di cuenta que no había eso de que era para todos los canales, no era cierto lo de Teleclip, Claro. era para Telefe. Claro. Así tuve que discutir un momento con Mirta, que estaba en otro canal, o sea, me enfrentaban a gente que yo no tenía nada que ver, y que yo venía de una revista serena, como era Teleguía y todas esas, me enfrentaban a gente que yo no había estado enfrentado. Claro. Por ejemplo, salió una nota en el primer número de Teleclip que yo no vi y era director, de un redactor especial que habían llamado contra la señora de Noble. Ah, Porque era Canal 13. claro. Era, claro. Siempre ponían cosas. Fue Qué bastante feo. duro, fue bastante Qué duro. feo eso, ¿no? Fue bastante duro. Duró bastante la revista. Sí, pero yo me fui a los 4 o 5 meses. Ah, poco duraste. Sí, porque me ¿No llamó. aguantaste? No, la armamos, tuvo éxito y todo, pero 6 meses. Pero me volvió a llamar Editorial Abril, y como yo Editorial Abril la conocí hacía muchos años, desde que era Korn, resolví renunciar y me fui. Claro, en el libro contás todo esto, Sí. que es muy lindo leerlo, y nombres de gente que uno conoce, Claro, yo creo que he de esto que compartido. estamos hablando es más bien mi carrera profesional, pero Claro. creo que lo más importante del libro es todas las figuras que aparecen y los secretos y las cosas que vivieron. Sí, aparte porque empezás a contarlo de cuando vos eras chico e ibas al cine. Tu mamá le gustaba mucho el cine. A mi mamá y a mi papá también. Mi Sí. papá era más tanguero, mi mamá era más del cine argentino, pero de Hollywood. Yo sé tanto de Hollywood como el de acá. Sí, vos sé que sabés de mucho de Europa. Mi cine. papá fui al cine desde chico y ya te di, yo cuento, en los 12 años yo vivía en Barracas y las películas prohibidas para 18 no podía ir yo. Ah, Entonces me tomaba un colectivo y me iba a Avellaneda, donde sí podíamos ir, con un compañero de colegio, Ah, ahí Mario podía. Feller. Íbamos a ver la de Isabel Sarli, claro. íbamos a ver la de Berman, la de Ingmar Berman. Ah, bueno. Así que imagínate, era todo. Eran los dos extremos del dos cine. extremos. Sí, porque contás, bueno, que ibas mucho al cine. Tenías unos parientes por congreso que también ibas y Claro, yo tenía veías. unos corrientes, unos tíos, un hermano de mi mamá con su mujer y sus hijos, bueno, ya no están, que vivían en la otra cuadra, en la calle Rivadavia. Ujú, Entonces cuento eso a partir de cuando era chico, murió Evita y la velaban ahí. claro. Y cómo veía yo toda esa cosa fantasmagórica de la gente haciendo cola y todo. Después estuve en el velatorio de Perón, Claro. también ahí por ahí cerca. Que ya uno era más grande, ahí ya. Ya ahí está bajada. Claro, ya éramos grandes. Eh. Pero es lindo contarlo porque vas contando tu historia y le vas agregando todo esto del Me han hecho espectáculo. con esas cosas, claro, por Que es lo ejemplo. lindo. Por ejemplo, cuento inclusive los Oscars que se entregaban, las películas que se estrenaban. Sí. Trato de que sea una visión, a ver, como una cabalgata de lo que fue el siglo XX en el espectáculo, pero dentro de un país, no Claro. suelto. No. En los gobiernos que había, las cosas que Además estaban tiene un hilo ahora. conductor todo Claro. el libro, la verdad que sí. Y hablas de, vos trabajaste mucho en gráfica siempre, y lo primero Sí. que llegás es a la televisión o a la radio. No, yo trabajé acuerdo en ahora. gráfica siempre. Es más, había un problema con la televisión y la radio. Yo al ser director no podía trabajarlo, porque las editoriales te decían full time. Ah, mira. Claro, un director no podía trabajar en radio y en televisión. Ajá, Era full time. sí. Entonces, después de muchos años, yo iba de repente a un almuerzo de Mirta, Sí. iba un invitado, es más, hago un paréntesis, cuando yo empecé en la gráfica, me acuerdo que estuve en el programa de Blackie, invitado como periodista joven. Qué divina. Y estuve en uno que se llamaba Matiné, con Sí. Andrés Percivale y Rosmarín. Sí, claro, Claro, sí. Bueno, y también en la Feria de Alegría, Ay, con sí. Colomba, Guillermo sí. Brizuela Méndez, Mauricio Morris, de Z. Bueno, salto. Cuando en 1998, 97, me llaman de Canal 7 a través de Guillermo Blanc, compañero mío de muchos años, Sí. para hacer Yo Amo la TV. Yo trabajaba en Televisa. La sociedad era entre Televisa y Atlántida. Yo siempre con Atlántida tuve los tropezones, porque fíjate que Televisa me dice, si usted no molesta su trabajo de director, puede hacer Yo Amo la TV. Atlántida me dice que no. Ah, El proyecto se postergó, esas Sí. cosas de Dios se postergó, y cuando vuelve a los 6 meses y me vuelven a llamar,
Atlántida se había peleado con Televisa, se habían separado. Ah, Entonces ya quedaba solo Televisa. Le pregunto y me dice, mire, si es en un día que no molesta, y entonces ahí empiezo Yo Amo a la TV. me acuerdo, ese En programa maravilloso. 1998, mi debut en televisión En el 98. con Andrés Percivale como conductor. Sí, me acuerdo. Era muy amigo. Y Pardini, los Guillermo panelistas eran Blanc. Guillermo Pardini, Guillermo Blanc, que era coproductor, y Ani Ventura. Ani Ventura, Empezábamos en televisión, salvo Andrés nosotros. Y estuvimos un año o dos en Canal 7, la producía Rottenberg. Sí, me Fue acuerdo. el momento más feliz de mi vida en televisión, ¿eh? Sí, ¿no? Porque Rottenberg era muy sereno, nos encontrábamos una hora antes, una vez por semana, después nos llevaba a comer a grandes restaurantes con su mujer de entonces, Linda Pérez y amigos. Claro. O sea, era como tocar el cielo con las manos trabajar ahí. Claro. Después pasamos a América Sí. y estuvimos 2 años en América, pero de repente el programa se terminó, el original, porque después hubo en cable, lo condujo Guillermo, se terminó porque lo llamaron a las nuevas autoridades que estaban en ese momento en América, lo llamaron a Rottenberg para decir que querían poner mediáticos. Y Rottenberg dijo, no, es un programa de actores. Claro. Entonces nos fuimos. Ah. Cada uno se recicló como pudo. Yo a partir de ese programa empecé en Radio 10, que estoy desde el año 2000 en Radio 10. Hace un montón que estás Desde el ahí. año 2000. Sí. Tengo ahora el programa Todo por Hacer con Nora Brioso los domingos de 13 a 15. Todos los domingos. Y estuve con Blanc un poco en Babete con Georgina, un poco tiempo. Después me llama Daniel Arar para hacer un programa que hizo escuela por lo terrible que era, lo bizarro, que era Zap, Sí, me acuerdo. con Polino, que yo era el que leía, para no enterarme de las cosas que pasaban. Esos personajes, Sí, sí. leía libros que no tenían nada que ver con lo que... O tenían... Estaba peleando Cecilia Azul y yo leía La vida de Marilyn Monroe. Claro, Con las claro. tapas. Y después, bueno, vino Bailando por un Sueño, que me llamó Tinelli. Estuve 5 temporadas. Y bueno, después de eso seguí trabajando en algunas cosas de Ideal del Sur, en Tu Mejor Sol y Tu Mejor Domingo, en Volver. En este momento estoy en Volver a Cantar 4, Ah, que termina el sábado que viene en un programa especial, sí. en vivo, con el otro, con Monchi Balestra, Sí, de sí. conductor y jurado. Somos Donald, Valeria Britos y yo. Ah, sí, sí, lo he visto. Esa es los miércoles a las 22. Ah, me acuerdo. 3 meses dura, ¿no? Está bien, bueno, pues lindo. Esas cosas las he echado en estos años. Yo ya estoy grande y yo no quiero ya estar todos los días en televisión. No, uno se No cansa, quiero ya ser no. panelista Sí, se cansa. y que vayas a hablar de una cosa y te salgan con la seguridad en el país. Eso no quiero, me enferma. Sí. Es no, decir, no. yo el año pasado, por ejemplo, fui a un programa de Canal 13, ¿este año o el año pasado? De Doman, con quien trabajé en Bendita TV, porque también hice Bendita. Sí. Y era para hablar de China Zorrilla. Yo imagínate que China... Y me hacen esperar 1 hora y media y después me dicen, no vamos a tener tiempo de China Zorrilla, siéntese a hablar de seguridad. Entonces no me fui. No, claro, no es lo mismo, no. Entonces, viste, ese tipo de cosas, y aparte vestirte todos los días, estar en televisión, a mí me cansa. Y la televisión cambió mucho Es últimamente. decir, si es una cosa semanal, no puedo decir esta bueno de beber, pero No, uno nunca sabe, pero, seguro. ¿entendés? Pero trato de no hacer todos los días, que no sea la madrugada y que no sea la noche tarde. Y eso que yo en mi casa me acuesto a las 2 de la mañana a 3, Sí. pero estoy tranquilo en mi casa, En tu mirando casa, cosas, claro. no películas. Yo me acuerdo de tu participación en Bailando, que eras un personaje. Eras un personaje. Lo que te conocemos sabíamos que era un personaje. Lo que pasa es que cuando empezó Bailando, Era otra época. que yo estuve desde el 1 al 5, Tinelli en una reunión, me acuerdo, me agarró aparte y me dice, mira, como empieza Bailando yo quiero que vos seas duro con tus respuestas, porque las otras participantes, los otros jurados de aquel entonces, las primeras, eran Zulma Fayad, Laura Fidalgo y Reina Rich. Dijo, ellas van a ser de 10, de 8, de 9. Yo quiero que vos seas un poco el severo. Entonces yo apelé a ser profesor, las cosas que haría un profesor. Claro. Empecé a comparar a todos los que bailaban con los grandes de la historia, del Claro. espectáculo. Sí. Entonces ponía notas bajas, pero nunca puse un 0 ni un 1. Ese fue un invento de Polino. Era del 2, no, eso yo creo que es todo de Bailando. Sí, o claro. sea, Bailando se va renovando y va
agregando Sí. cosas al fuego para que no Sí. se termine el interés. Claro. Creo que cuando se terminó con el 1 empezaron con el 0. ¿Entendés? Sí, claro, Además, claro. creo que siempre hay un equilibrio entre todos los ruidos y las peleas en todo lo que pasa. Porque yo creo que yo cuando estaba, después llegó a estar Sofovich en el... Sí. Y realmente era un jurado que tenía problemas con los participantes, pero entre sí nunca. No, no, no. Nunca, era Claro, muy, muy pasa que respetuoso. cambió mucho. Como ustedes estaban también a otro nivel de Sí. participantes. Ha cambiado mucho. Lo que También ha pasa es cambiado que, mucho lo que todo. pasa es que ahora creo que Tinelli, al saber que la gente de Netflix, de un montón de alternativas de los canales de cable, Sí. y él lo sabe porque hizo una nota y yo lo vi, apuntó este año a la clase popular y a la clase baja, que son las que no tienen. Que no ven Netflix, claro, no No les ven. gusta, les Y interesa. y ahí se asentó. Sí. Por eso tanta bailanta. Claro, Tanta cierto, cumbia, ¿no? sí, Pero- sí, sí. Y tanto escándalo. y tanto escándalo, y No, tanta pelea, porque llega mucha un momento... cansa. Yo te digo una cosa, a mí las confrontaciones llega un momento que no las tolero, no puedo más. Claro. ¿Entendés? Yo trato ahora, miro el baile un poco, pero no me gusta, no quiero irme a dormir con tanto No, no, problema. no, no, uno sí. Me gusta mirar el baile, ya cuando empiezan las peleas no me gusta. Así que tu paso y tu llegada a la televisión fue a través de Yo Amo la TV, un Yo amo hermoso la programa. TV a través de Blanc y de Rottenberg. Y hace mucho que estás también en la radio, siempre estuviste en Radio 10. Siempre estuve en Radio 10 porque me llamó a dar, cuando también Yo amo la TV, y me puso en un programa con Karin Cohen, Sí, me acuerdo. sábados y domingos. Estuve con Karin Cohen, después estuve con Nora Brioso, ¿Con estuvimos Fátima? en la trasnoche de Nora Brioso. No, pero yo estuve en otros Ah, horarios. eso no me acordaba de la Estuve sábado y noche. domingo, estuve en la época del corralito espantoso, estaba de 0 a 2 Ah, con no me Nora Brioso. acordaba de Sí. esa parte. Después volví con Karin al Sí. mediodía. Con Karin estuve mucho tiempo y empezamos todo por hacer. Karin cuando queda, yo me voy a México, ¿te acordás? De Sí, jurado. sí, te voy a Cuando trabajar vuelvo allá. empieza otro programa con Karin, pero Karin estaba embarazada, se casó y cuando tiene a su primera hija dice que no puede los domingos ir y ahí entra Fátima. Fátima Slame, sí. Fátima Llame estuvo muchos años conmigo, Sí. me llama cantadora, pero el año pasado Fátima me dijo me mudo con mi marido y mis hijos a Miami. Vive en Miami. Ah, claro. Hizo me toda olvidaba. la tramitación para tener la visa y se fue allá, se me comunicó siempre con Sí. ella. Entonces entró de nuevo Nora Brioso, volvimos a reencontrarnos, estoy con Nora Brioso en todo por hacer. Claro. Yo te digo un secreto, mi tía te escucha a vos. Ah, bueno, Porque a veces me llama y me dice, ¿sabes lo que dijo Jorge Lafauce? Y digo, yo te lo dije también. No, pero lo dijo él. O sea, si vos le recomendás algo, me No, encanta. me da risa porque como que uno tiene autoridad. Me encanta. Mi mujer tenía una tía, yo me acuerdo, de barrio, cuando era joven, yo no era periodista ni nada, joven, que cuando decía algo de espectáculo, y yo le decía, ¿usted cómo lo sabe? Me lo dijo una persona. Nunca supimos quién era la persona, pero era como una autoridad. Claro. Siempre decía, un día me discutió, voy a decir una estupidez, ¿no? Que había una gran cómica, Leonor Rinaldi, Sí. decía que era la madre de Susana Rinaldi. Y yo le dije, no tiene nada que ver porque la conozco a la Susana, me lo dijo una persona. Claro, ya Decía está. ella, ya estaba. Ya te lo decían. Sí. Claro. No, no, no. No, tenés mucha audiencia, la gente te sigue. Sí, gracias a Y Dios. además porque sos muy objetivo para dar los comentarios o las críticas de O lo sea, que si es. hago cine, hacemos un tema de costumbres o de efemérides o que nos convence a todos, siempre tratando de que no sea un tema bajoneante un domingo al mediodía. Sí, claro. Y ahí la gente llama y opina. Pero aparte hago reportajes a actores Sí, muy lindos además. y después hago críticas de películas, de obras, de televisión. No te olvides que yo, por el programa pero por mí mismo, voy mucho al teatro y al cine. Sí, yo sé que Soy miembro de ACE. Con ya eso, imagínate que tenés Sí. que ver también todo lo todo. del María Guerrero. Sí. A veces vos sabés que yo digo, ¿por qué me toca esta carrera? De un lunes a la noche, que llueve y hace frío en invierno, Claro. de ir a un teatro de Chacarita o ir a un teatro de Boedo. Claro. Esas cosas no me gustan aunque las obras sean buenas, las Claro. hago pero como esfuerzo. Y después también estás En en cine y estás en En Estrella del Mar. Cronistas, en Estrella de Mar, en Mar ¿O del Plata, estuviste? los veranos en general, vamos a ver este año, porque no sé todavía, hoy es la presentación de la Estrella De Mar del Plata, de la Mar del temporada. Plata, la temporada a las 18:30 más o menos. Estoy en Estrella Mar y estoy en el María Guerrero, que es del Claro. Salvante. Eso es
mucho panorama de teatro, entonces tengo que ver mucho. Si ven, nos recomendamos obras porque es importante ver todo. Sí. Eso, después estoy en Cronistas de Cine y en APTRA. Sí, en APTRA seguís, ¿no? Claro, Sí. como socio. Sí, sí, porque usted es presidente y Claro. también lo contás acá. ¿Cuándo lo censuraron, contás? ¿Cuándo lo cerraron? Claro, hubo un problema muy grande porque yo fui presidente muy joven, en la época en que estaba gobernando Isabel. Claro. Entonces, yo hice una gran fiesta que fueron Isabel Sarli, Armando Bo para presentarme, Alegrán, todo el ambiente. Y salen las ternas de APTRA y a la semana cae Isabel. Y en las ternas estaban todos los cuestionados. Claro, ¿qué lo Estaba contás? Gené, Norma Leandro, David Stivel, Víctor Heredia, Irma Roy. Entonces APTRA se prohíbe. Nadie lo decía. Yo era presidente y secretario era Pancho Loiácono. Sí, sí. Nadie lo decía. La gente de la radio me decía, mirá que está prohibido, mirá que no podemos hablar de televisión, pero no era nada oficial. Y yo estaba preparando una fiesta, preparando muy importante, que iba a ser un gran salón, como coproducción iba a estar toda la figura de los radioteatros, de todos los tiempos, iba a estar por ser cantando, que iba a ser Carlos Perciabal de Martín Fierro, todo se paraba. Entonces con Loiácono, a través del doctor de la K, que era director de la editorial en ese momento, que había de Celulosa, y que después fue marido de Magdalena Ruiz Ñazú, logramos una entrevista con el secretario de la presidencia de la dictadura. Fuimos y nos dijeron que no, que lo que pasaba era que si no se hablaba de APTRA porque no interesaba el rating. Ah, sí, lo contás ahí, ¿cierto? Entonces digo, ¿cómo? ¿Viste? Entonces me di cuenta que era imposible negociar con ellos, porque no querían, porque estaban, claro, estaban Mercedes Sosa, estaban todos los cuestionados. Claro, todos los que no podían. Entonces después de eso, igual íbamos a hacer la fiesta, pero hubo amenazas, hubo cosas horribles. Me acuerdo que me llamó Nini Marshall, que le íbamos a dar el premio de trayectoria llorando, lo cuento en el libro, diciendo, me llamaron por teléfono y dijeron que me matan si voy a la fiesta. Cosas horribles. Tanto que se suspendió todo, se disolvió APTRA. Antes se entregaron los premios en un lugar que se llama Pigal, chiquito. Sí, me acuerdo. Y fueron pocos candidatos, porque la gente tenía miedo de... Sí. Steven tenía miedo de asomarse, porque estaban todos cuestionados, prohibidos. Y así se terminó APTRA hasta que se rehizo en los años 80 y pico. Claro, sí, ya con la democracia. Con la democracia. Ya con la democracia, sí, cierto. Y además cuando contás varias historias de colegas, hablas de alguien que yo quise mucho, que es Elsa Piccinini, una jefa de prensa. Yo también. Sí, que trabajaba con Tito Rivière. Sí, sí. También Tito Rivière mencionó. Sí, también. También. Es más, cuento un incidente gracioso entre Elsa Piccinini y Pinky. ¿Cuál era? También, sí, también la nombrás, sí. Sí, lo cuento. Sí. Bueno, de Leo Vanés también creo que hablás, alguien que también quise mucho. Muy amigo mío, Leo Vanés. Sí, un gran tipo. Imagínate que cuando yo empecé en el periodismo, en la editorial Sopena, hubo 3 figuras que me hice amigo y que duraron hasta hoy mientras vivieron, ¿no? Leo Vanés, Amelia Río, una gran persona de revista femenina que yo quería mucho, Norma Dumas, que la sigo viendo. Sí, Norma, qué divina. Y Salvador Olor de Calvo, con quien siempre me escribo y trabajé muchos años con él. Claro. Sí, uno acá, si bien no se ve todos los días, todo el día como una oficina, hace una relación de amistad. Bueno, Adela, que es una divina, ¿la vemos? Adela es la reina madre. Es la reina, sí, además sigue yendo a todos los estrenos. No, en todos. No falta nunca, es como una cábala. No, anoche, por ejemplo, encontré cuando llegaste un llamado a Adela. Me dice, tengo que llamar a contar algo. No sé qué pasó, porque yo no estaba. Qué divino. Bueno, después también vi que viajabas mucho y a todos lados ibas con Georgina, desde chiquitita que viaja con vos. No, lo que pasa es que yo me había separado, entonces yo aprovechaba, en la fiesta tenía uno, la madre Noemí Carrizo, periodista, sí. Y no trayó, pero resulta que como yo tenía que dirigir la cobertura de Mar del Plata, y Georgina adolescente la llevaba en el mes que estaba en Mar del Plata haciendo notas, la llevaba conmigo. Claro. A eso me refiero. Y después viajábamos estas cosas. Y también has viajado a Nueva York con ella. Después cuando era más grande la llevé a Nueva York, sí. Y la fuimos a ver a Woody Allen tocando la trompeta. Claro, porque lo contar. Y yo digo, pero qué lindo, ¿no? Esta relación padre-hijo, que vos también la puedas llevar a ella a todos lados. Más, ahora ya no, pero pues ya es casada, tiene hijos. Pero yo todos los viernes voy a lo de mi hija. Todos los
viernes a visitar a mi hija, mi yerno y mi nieto. Tengo a Ariel de 14 años, Ay, qué no, grande. sí, 14, y la nena Bárbara de 9, que cumple 10 en enero. Y te aclaro algo, hace 2 años, el anteaño, lo llevé a Ariel a Nueva York a que conociera. Ah, qué lindo. Ay, chocho. Sí, él me pidió tanto que dije, bueno, vamos. Que el abuelo lo tengo lleve. La deuda con la nena. Bueno, pues ya le falta un poquito más para los 15, seguro. No, pero qué lindo. Y sé que tenés buena relación también con la madre de Georgina. Sí, la veo en la casa de... Sí, bastante. Que eso es bueno, Somos ¿no? periodistas en la casa de Georgina, la veo mucho. ¿Ustedes se conocieron estudiando? En la Facultad de Filosofía y Letras, claro. Somos compañeros de ahí, nos recibimos juntos. Claro, nos recibimos juntos el día, siempre me acuerdo, de 1973 en que cayó Allende. Ah. Entonces un minuto de silencio por el fin de la democracia en Chile. Claro. Me acuerdo de eso. Ah, qué buena memoria, además que tenés que te acordás de todo. Te acordás de todo. El libro es genial porque cuenta, toda la historia que cuenta son lo que nos gusta, lo que hacemos, lo que trabajamos en espectáculos, y a la gente común también le gusta la vida de las estrellas. Sí, porque además cuento cosas que quedaron en el pasado y que las generaciones de hoy no saben. Sí. No sé si les interesa, pero creo que como un referente de lo que fue el siglo XX, es decir, creo que no podemos olvidar a Tita Merello. No. Y está olvidada, no olvidada porque hubo una película, pero Sandrine está casi olvidada. Sí. Hugo del Carril lo mismo. Sí, Hugo del Carril más todavía. Discépolo, es decir, son figuras que nos hicieron a nosotros, desde Gardel para acá. Claro. Y que yo creo que merecen un libro donde estén todos citados y que representaron a nuestro país y en cada momento. Libertad Lamarque. Sí. Sí. Y además es bueno porque aquellos que no lo conocieron hoy tienen la posibilidad de ir a Google, ponen Sandrini, Libertad Lamarque y pueden seguir investigando. No fue la época nuestra que teníamos que ir a los libros. No. Nosotros no tuvimos esta posibilidad. Chico, yo cuento, por ejemplo, las andanzas en la década del 50, donde yo era chico, de varias parejas argentinas en México que coincidieron, y eso me lo contó, que la quise mucho, la negra Buccino, la que estaba casada con Víctor Buccino, sí. Madre de Vicky Buccino. Claro. Una noche, porque yo era muy amigo de Marta González, una noche en la casa de Marta, la negra Buccino contó tantas historias que a mí me quedaron en la cabeza. Lo que pasaba en México con Hugo del Carril y Ana María Lynch, con Libertad Lamarque y Malerva, el marido, con, ¿cómo se llama? Discépolo y Tania. Con Tita Merello y Sandrini, sí. Y todas las historias las volqué ahí, contadas por ella. Claro. Como cuento, en la década del 30, que me contó Tania, en su casa en vida, que ella era una mujer de cabaret, como decía ella, ¿no? Y con sus amigas las mujeres de cabaret, que eran la Aida, Alicia Vignoli, que era la mujer la primera mujer de Amadori, con la mujer de Pepe Arias, que después estuvo casada con García Burr. Todas estas mujeres importantes querían que la amiga de ellas, que nada menos era una gran estrella, la mayor estrella del tango, en los tiempos también de Libertad Lamarque, Ada Falcón, sí. se casara con su amante Francisco Canaro, que le había hecho el tango Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Sí. Pero Canaro estaba casado con una francesa y no se separaba para casarse con Ada Falcón. Entonces todas estas mujeres, por eso las cuento porque son historias increíbles, se juntaban a la salida del cabaret a las 3 de la madrugada, 4, y se iban a la puerta del cementerio de Chacarita, Tania la capitaneaba, a hacer brujerías con velas negras, rojas y todas para que Canaro dejara a su esposa, la que llamaban la francesa. Sí. No lo lograron. No lo lograron. Pero ¿cómo lo intentaron? Se volvió mística, dejó toda su carrera, todos sus oropeles, sus joyas, su casa en Barrio Parque, y se fue a vivir a un rancho en Córdoba. Sí. Como gran pecadora, inclusive dejaba la bandeja afuera con la madre, dormían las dos sobre el suelo, porque se volvió como una monja laica, y dejaba una bandeja con el dinero,
para que le dejaran la comida y ningún hombre le viera los ojos después que se había retirado. Porque yo no sé qué han hecho tus ojos, claro, eran ojos pecadores. Claro, mirá vos. Sé que hace poco, bueno, Wolf le había hecho un documental. Sí, yo no sé qué han hecho sus ojos, sí, fantástico. Sí, muy bueno. Fantástico, que hay una escena maravillosa, que la encuentran a ella anciana, muy anciana, y ya ida, en Tal si puedes, creo. Sí. Y le muestran una película de Ada Falcón cantando, y ella que estaba ida, ¿no? Sí. Mira la pantalla y dice, pobre Ada Falcón. Claro. Es maravilloso. No, maravilloso. Sí, es muy bueno el documento. Habíamos hablado con ella volvió acá, en la década del 60 volvió acá a ver si se jubilaban o no. Yo me acuerdo, estuve en los canales estuve en los canales, ¿cómo se dice? De García, Crónicas, claro. Ver, ya anciana. Ella vivía con monjas o algo así. Y después, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue la discusión de Tita y Sandrini por la paternidad de Discépolo. Discépolo tuvo un hijo. Lo contás acá del libro. Por eso también lo cuento. Un hijo con una vedette mexicana en la década del 50 o del 40. Tania se enteró de que estaba embarazada, de que era un carácter fuerte, y lo fue a buscar a Discépolo y se lo trajo a Buenos Aires. Claro. Murió al poco tiempo Discépolo. Pero la criatura nació y los padrinos fueron Luis Sandrini y Tita Merelo, en México. Sí. Entonces pasan los años y en la década del 60, yo todavía no había empezado en esto, aparece el muchacho que era adolescente con su madre a ver si le daban herencia de Discépolo. Y Discépolo había muerto. Tania no quería saber nada. Entonces se entabla un juicio y Tita Merelo sale en favor del chico. Iba a todos los canales y a todos los festivales de tango y lo mostraba. Dice, este es el hijo de Discépolo. Sandrini, ¿por qué no hablas vos? Porque vos fuiste padrino conmigo y te callás la boca. Sí. Te recriminaba a Sandrini, nunca contestó nada. No. Pero el chico se tuvo que ir porque no logró la filiación. Había el ADN. Claro. Y Tita y Tania nunca más se hablaron. Mira. Tita no la perdonó a Tania y Tania no la perdonó a Tita. Claro, y Sandrini nunca salió a corroborar o a negar. Después averigüé, está en el libro, que volvió en los años 2000 el chico, después murió. Sí. Y no logró tampoco la filiación muerta Tania. No, claro, así que bueno. Para hacer el ADN. Claro, así que bueno. Bueno, Jorge, fue un placer tenerte. No, un placer para mí. Acá me encanta que la gente con todos ustedes y en este lugar tan bonito, ¿no? Este libro que se llama La Malvaquería, es una vinoteca. Malvaquería, no la malquerida. La Malvaquería es una vinoteca que nos presta en estos lugares maravillosos y te agradecemos mucho por haber venido y que la gente compre para regalar y para regalarse tu libro, Un siglo de secretos en el espectáculo de Jorge Lafauci, Editorial Planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos acá. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.